Un hombre que lo había perdido todo regresa al pueblo que abandonó hace 20 años, solo para encontrarlo a punto de ser destruido por una corporación despiadada. Derrotado y sin esperanza, se refugia en la casa vacía de su abuela, sin saber que está a punto de hacer un descubrimiento que cambiará su destino y el de miles de personas. ¿Qué secreto se ocultaba en la humilde caja de madera que su abuela le regaló y que él había olvidado por completo? ¿Y cómo podría el contenido de esa caja, un eco de un pasado lejano, ser la única arma capaz de derrotar a un enemigo millonario? Quédate hasta el final para presenciar la increíble historia de una herencia olvidada y el plan maestro que no solo salvó a un pueblo de la extinción, sino que le enseñó a un hombre el verdadero significado de la riqueza. Existen lugares en México donde el tiempo parece caminar más despacio, lugares donde el aire huele a tierra mojada y a pan recién horneado, y donde los secretos se guardan no en cajas fuertes, sino en el corazón de su gente. Villa Esperanza era uno de esos lugares, un pueblo tejido con los hilos de la fe, el trabajo y las promesas susurradas de generación en generación. Su nombre no era una casualidad, era un estado del alma, pero hasta el alma más fuerte puede romperse. Aquel martes, el tiempo en Villa Esperanza se detuvo, pero no por su calma habitual, se detuvo por el miedo. Llegaron sin aviso, como una plaga de acero y arrogancia, ensuciando la pureza del zócalo con sus llantas y su prepotencia. Eran los heraldos de un final no deseado, los mensajeros de un progreso que no pedía permiso, sino que arrasaba. Su líder era un hombre de ciudad, de esos que confunden el valor con el precio. Se llamaba a sí mismo el futuro. Para la gente del pueblo, era simplemente el buitre. La gente salió de sus casas, atraída por el ruido. Doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes, se asomó con su rebozo apretado contra el pecho. Un grupo de campesinos que venían del campo se detuvieron, sus sombreros en la mano, con miradas que mezclaban la confusión y el recelo. Los niños dejaron de jugar en la plaza y se escondieron detrás de las faldas de sus madres. Un murmullo creció entre ellos, cargado de preguntas y de temor. El hombre del traje impecable, el licenciado Morales, le hablaba a uno de sus ingenieros con voz lo suficientemente alta para que varios la oyeran. Dijo: «Bien, quiero los estudios topográficos para el mediodía. Esta reliquia», y señaló con desdén la casona principal, «será la primera en caer. En su lugar irá el lobby principal del Grand Hotel Villa Esperanza. Imagínenlo, fuentes, cristal, lujo, y allí, entre la multitud pero sin ser parte de ella, estaba Mateo. Había regresado a Villa Esperanza hacía 2 semanas, no como el hijo triunfador que juró que sería, sino como un perro apaleado, buscando el único refugio que le quedaba en el mundo, la casa vacía de su abuela. Había vuelto, con las manos vacías y el alma rota, justo a tiempo para presenciar el golpe de gracia a su historia. Estaba parado en los escalones de la iglesia, ligeramente apartado del resto, sintiendo la vergüenza quemarle por dentro mientras veía la angustia en los ojos de Doña Carmen y la impotencia en los hombros caídos de los campesinos. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla de sus vecinos, y un pensamiento cruzó su mente, claro y doloroso: es el fin, todo se acaba, y yo no hice nada. Abuela, te fallé, les fallé a todos. Sentía el sabor a ceniza de la derrota final, creyendo que su historia y la de su pueblo terminaban en ese instante, bajo la sombra de esas máquinas. Pero el destino, guiado por la mano sabia de una abuela que podía ver más allá de los años, se ríe de los finales escritos por hombres de traje y corbata, porque la salvación de Villa Esperanza no estaba en un plan de escape, ni en una lucha perdida de antemano. Llevaba 20 años dormida, en el silencio de un armario polvoriento, aguardando pacientemente, dentro de una simple, olvidada y humilde caja de madera. 20 años antes, el sol de la mañana no era un presagio de fatalidad, sino una caricia de oro puro sobre los geranios que desbordaban las macetas en el patio de la abuela Elena. La noche aún se aferraba a los rincones de la casa de adobe, pero la cocina ya estaba viva. El primer sonido del día no era el de un motor, sino el del fuego crepitando en el fogón de leña,
un corazón cálido que la abuela Elena encendía cada día antes de que el primer pájaro cantara. Ella se movía en la penumbra con la gracia de un ritual antiguo. El olor del café de grano, tostado y molido por sus propias manos, comenzaba a disputarle el aire al aroma de la noche. Para la abuela, la prisa era una forma de mala educación hacia la vida. Cada gesto tenía su tiempo, su propósito, pero para Mateo, sentado ya a la mesa de madera rústica, el tiempo era un enemigo. A sus 18 años, sentía que la vida se le escapaba con cada segundo que pasaba en Villa Esperanza. Miraba su reloj digital, un objeto extraño y anguloso en la cocina de formas redondas y suaves. Cada parpadeo de los números era un recordatorio de que el autobús a la capital, el vehículo que lo transportaría a su verdadero destino, salía en poco más de una hora. Su mente ya no estaba allí, estaba en las aulas de la universidad, en las calles bulliciosas, en el futuro brillante que se había pintado a sí mismo, un futuro donde él era el arquitecto y el protagonista. La abuela se acercó y le puso enfrente un plato de barro con chilaquiles rojos, coronados con queso fresco y un huevo estrellado perfectamente cocido. El vapor llevaba consigo el perfume del epazote y el chile guajillo. Era su platillo favorito, un último conjuro de amor para retenerlo, aunque fuera solo por el tiempo que durara el desayuno. Come, mijo, come con calma, le dijo, su voz con esa mezcla de autoridad y ternura. El que sale con hambre de su casa, anda buscando fuera lo que ya tiene dentro. Y eso es peligroso. Sí, abuela, gracias. Huele delicioso, respondió Mateo, y atacó el plato con un apetito más cercano a la ansiedad que al disfrute. Cada bocado era una cuenta regresiva. No te preocupes, en la ciudad hay de todo. Me han dicho que hay restaurantes de todo el mundo. Voy a probarlo todo. Elena se sentó frente a él, con una taza de café humeante entre sus manos arrugadas. Lo observaba en silencio. Veía en él la misma chispa de impaciencia que había visto en su hijo, el padre de Mateo. Esa misma comezón en los pies por ir a buscar algo más allá del horizonte. El mundo es grande, es cierto, concedió ella, suavemente, pero no dejes que sus sabores nuevos te hagan olvidar el sazón de tu tierra. La gente de la ciudad es distinta, Mateo. Allá, la gente vale por lo que tiene en la bolsa. Aquí, valemos por lo que tenemos en el alma y por la palabra que damos. No te olvides de eso. No soy un niño, abuela, sé cuidarme, replicó él, con un deje de arrogancia juvenil. Hay que ser listo, hay que ser rápido. El que no avanza, se queda. Allá no hay tiempo para sentimentalismos. Tu abuelo, que en paz descanse, continuó Elena, ignorando su interrupción, decía que las raíces, aunque no se vean, son las que sostienen al árbol en la tormenta. Puedes crecer muy alto, mijo, tan alto que toques las nubes, pero si no tienes raíces fuertes, el primer viento te tumba. Mateo suspiró, terminando su plato. Quería a su abuela más que a nadie en el mundo, pero en ese momento, sus consejos le sonaban a un idioma antiguo, a una advertencia que ya no aplicaba en el mundo moderno que él estaba a punto de conquistar. Se levantó y fue por su maleta, nueva y reluciente. Se me hace tarde, abuela. Espera, dijo ella, hay algo más que quiero darte. Elena se secó las manos en su mandil y caminó hacia el viejo baúl de madera que ocupaba un rincón de la sala. El baúl del abuelo. Lo abrió, y un aroma a cedro, a tiempo guardado, se esparció por la habitación. Con un cuidado infinito, como si manejara un tesoro, sacó un objeto envuelto en un paño de lino. Se acercó a Mateo y se lo tendió. Para tu viaje. Mateo tomó el bulto. Era pesado, desenvolvió la tela y reveló la caja. Una caja de cedro, lisa, sin adornos, sin cerradura, perfecta en su simpleza. La sostuvo en sus manos. Por un instante, una punzada de decepción lo atravesó. Una caja, él había esperado, quizá, un sobre con algo de dinero, algo útil para los primeros días difíciles en la ciudad. Pero una caja vacía. Trató de disimular su desilusión con una sonrisa forzada. Gracias, abuela. Es muy bonita. ¿Qué es? Es una caja de secretos, dijo Elena, su voz casi un susurro. Tu abuelo la talló durante el invierno del 68.
Decía que la madera de cedro protege lo de adentro, no solo de la polilla, sino del olvido. Perteneció a su padre, y antes, a su abuelo. Ha guardado cartas de amor, medallas de bautizo, y hasta el primer diente de tu padre. ¿Y ahora qué guarda?, preguntó Mateo, sacudiéndola instintivamente. Estaba vacía. La abuela le puso una mano sobre las suyas, deteniendo su gesto impaciente. Lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que lo hizo sentir de nuevo, como un niño pequeño. Ahora guarda una promesa. Guárdala, Mateo. Puede que por muchos años te parezca un trasto viejo, un estorbo, pero escúchame bien, llegará un día en que te sentirás perdido, un día en que creerás que el mundo te ha quitado todo lo que pensabas que era tuyo. Cuando llegue ese día, cuando la soledad te pese más que cualquier otra carga, busca esta caja, ábrela, porque aquí adentro, Mateo, no hay nada y lo hay todo. Aquí adentro está el corazón del pueblo y la verdadera herencia de tu sangre. Mateo, abrumado y apurado, no pudo procesar la carga de esas palabras. Solo asintió. Te lo prometo, abuela. Le dio un abrazo rápido, un beso en la frente arrugada, y metió la caja en su maleta, entre la ropa doblada y los sueños de éxito. Salió al sol de la mañana y caminó por la calle empedrada hacia la parada del autobús, sin mirar atrás. No quería que la vista de su abuela, haciéndose pequeña en la puerta, le llenara los ojos de unas lágrimas que consideraba una debilidad. No sabía, no podía saber, que en ese momento no le estaba dando la espalda a una anciana, sino a su propio destino, un destino que ahora viajaba en silencio, dormido en el fondo de su equipaje. La terminal de autobuses del norte lo devoró. Mateo se bajó del autobús y fue engullido por una marea humana, un torbellino de gritos de vendedores, de llantas de diablitos rechinando en el piso, de anuncios por altavoces y de una prisa febril y contagiosa. Por primera vez en su vida, se sintió completamente invisible, una gota de agua en un océano indiferente. En Villa Esperanza, su ausencia se notaría en la plaza, en la iglesia, en la mesa de su abuela. Aquí, si desaparecía, nadie se daría cuenta. Esa soledad fue, al principio, un golpe helado que lo hizo aferrarse al recuerdo de su pueblo. En las primeras noches, en su austero cuarto de estudiante, abría su maleta y el aroma a cedro de la caja de su abuela era un bálsamo, un puente, a un mundo donde él significaba algo. Pero la ciudad no da tregua, y la necesidad de sobrevivir es más fuerte que la nostalgia. Mateo, sintiéndose pequeño y anónimo, canalizó toda su energía, toda su inteligencia y toda su rabia contenida en los estudios. Se atrincheró detrás de una muralla de libros de leyes, de tratados de finanzas, de teorías económicas, mientras otros estudiantes de provincia se perdían en la melancolía o en las distracciones de la capital. Mateo encontró en el estudio un arma. Descubrió que su mente, forjada en la calma y la observación de Villa Esperanza, era capaz de ver patrones y de argumentar con una lógica implacable que dejaba a sus compañeros boquiabiertos. Su primer triunfo fue en un seminario de Derecho Mercantil. Un compañero, Javier de la Peña, hijo de un conocido magistrado, presentaba un caso con la arrogancia de quien nunca ha conocido el fracaso. Mateo, el pueblerino, pidió la palabra y, con una calma serena que ocultaba un fuego interior, desmanteló su argumento pieza por pieza, no con soberbia, sino con una lógica aplastante. Ese día, el silencio que se hizo en el aula fue distinto. Ya no era el silencio de la indiferencia, sino el del respeto. Y a Mateo le gustó demasiado. Ese fue el principio de su transformación. El respeto académico le abrió las puertas de un nuevo círculo social. Javier de la Peña, lejos de guardarle rencor, lo invitó a su grupo, intrigado por ese intelecto salvaje. Mateo conoció un mundo que solo había imaginado, un mundo de restaurantes donde los meseros hablaban en francés, de bares en las cimas, de los rascacielos, de fines de semana en casas de campo con alberca, un mundo donde las conversaciones no eran sobre la cosecha o la lluvia, sino sobre la bolsa de valores, la política y las lagunas en la ley que los ricos usan para hacerse más ricos. Empezó a imitar sus gestos, su forma de vestir, su manera cínica de ver la vida.
Las llamadas a su abuela se convirtieron en una obligación extraña, un eco de un mundo que ya no sentía como suyo. «Mijo, ¿cómo estás?», le preguntaba Elena, su voz llegando a través de la línea como un susurro de otro planeta. «¿Has comido?», me contó doña Carmen que su prima de la capital hizo mole y se acordó de ti. «Estoy bien, abuela, muy ocupado», respondía él, mirando por la ventana de su lujoso departamento el collar de luces de la ciudad. «Mole, sí. Oye, abuela, ¿te conté que estamos viendo un caso de arbitraje internacional? Es fascinante. Si lo ganamos, la comisión será millonaria». Hablaban dos idiomas distintos, el de ella, tejido de afectos y de comunidad, el de él, tejido de ambición y de cifras. Y la caja, la vieja caja de cedro, se convirtió en el símbolo de esa distancia. Del escritorio pasó al armario, del armario, a una caja de cartón en la mudanza, y de ahí, a la oscuridad total de una bodega de almacenamiento que pagaba puntualmente, cada mes, un cementerio para los objetos que ya no tenían lugar en su nueva vida. Nunca pensaba en ella, nunca. El punto de quiebre, el corte final y sin sutura, llegó una noche de viernes, 5 años después de su partida. Estaba en un bar de la colonia Polanco, celebrando con Javier y otros colegas. Acababa de ser nombrado socio junior en la firma de abogados, el más joven en la historia del bufete. Sostenía una copa de whisky de 18 años, el sabor del éxito en su paladar. Su teléfono vibró, vio el nombre de doña Carmen en la pantalla y sintió una punzada de fastidio. Contestó con la intención de ser breve, pero solo escuchó sollozos al otro lado de la línea, y luego, las palabras que derrumbaron su mundo de cristal. «Mateo, es tu abuela. Se nos fue, mijo, anoche. Se quedó dormidita». El ruido del bar se desvaneció, el vaso de whisky se sintió pesado y frío en su mano. Vio el rostro de su abuela en su mente, la vio amasando las gorditas, la vio entregándole la caja. Un dolor físico, primitivo y brutal, le subió desde el estómago hasta la garganta. Quiso gritar, quiso romperlo todo, quiso correr, tomar un autobús y volver a ese patio con geranios. Pero entonces, Javier le puso una mano en el hombro. «¿Todo bien, campeón? Te recuerdo que el lunes a primera hora tenemos la junta con los inversionistas alemanes. Es tu gran debut como socio, no puedes fallar. La junta, los alemanes, su debut, el futuro, y en el otro plato de la balanza, el pasado». Un funeral en un pueblo que ya sentía ajeno. Tomó la decisión más importante y más terrible de su vida. Respiró hondo, y la voz que salió de su garganta ya no era la suya, era la de un extraño. «Dios mío, Carmen, qué tragedia», dijo, su voz actuando un dolor que, aunque real, decidió en ese instante enjaular. «Escucha, es imposible para mí ir. Imposible. Estoy en medio de una negociación crucial para la empresa, algo de vida o muerte. No puedo salir de la ciudad. Por favor, encárgate de todo. Yo mando dinero para el mejor entierro que se haya visto en Villa Esperanza. Te lo juro». Colgó el teléfono antes de que doña Carmen pudiera responder. Se quedó mirando su reflejo en el cristal oscuro del bar. Vio a un hombre joven, exitoso, vestido con un traje caro, un triunfador, pero sus ojos estaban vacíos. Se bebió el whisky de un solo trago, el líquido ambarino quemándole la garganta, pero no pudo quemar el frío que se había instalado en su alma. Había elegido, y con esa elección, se había condenado a sí mismo a vagar sin raíces, sin saber que el árbol más alto es siempre el más vulnerable a la tormenta. Los siguientes 10 años fueron un ascenso vertiginoso hacia un cielo de cristal. Mateo se convirtió en la leyenda que siempre soñó ser. Su nombre era un sinónimo de éxito en los círculos más exclusivos de la capital. Era el tiburón de la Reforma, el abogado que nunca perdía un caso, el financiero que convertía en oro todo lo que tocaba. Su vida se regía por el ritmo de los mercados de valores y el calendario de las juntas de consejo. Vivía en un penthouse que flotaba sobre la ciudad, una atalaya de vidrio y acero, desde donde observaba el mundo como un tablero de ajedrez. Tenía un auto alemán, trajes cortados a la medida en Milán y un círculo de conocidos tan brillante como superficial.
Pero las victorias en los tribunales y las ganancias en la bolsa no llenaban el silencio de su apartamento por las noches. Un silencio tan vasto y profundo como la vista desde sus ventanales. Se acostumbró a la soledad, la disfrazó de independencia, se convenció a sí mismo de que el afecto era una distracción y el amor una mala inversión. Se rodeó de lujo como quien construye una fortaleza, no para disfrutarlo, sino para protegerse de un vacío que no se atrevía a nombrar. Las palabras de su abuela, sus advertencias sobre las raíces y el alma, eran un eco tan lejano que ya ni siquiera lo reconocía. Había llegado a la cima, pero estaba completamente solo. La primera grieta en su castillo de cristal apareció en la forma de un caso que, en su arrogancia, consideró una obra maestra. Representaba a un conglomerado industrial, Titanes del Acero, en la adquisición hostil de una empresa familiar de tornillos y tuercas, una compañía con más de 60 años de historia. Para ganar, Mateo descubrió una oscura y olvidada cláusula en una ley de quiebras. Era una jugada legalmente impecable, pero moralmente monstruosa. Su maniobra no solo forzó la venta por una fracción de su valor real, sino que anuló los contratos de pensión de cientos de trabajadores que habían dedicado su vida entera a esa fábrica. La victoria fue celebrada con champaña y bonos millonarios. Los periódicos financieros lo aclamaron como un genio. Pero entonces, una joven periodista de un diario digital empezó a contar la otra cara de la historia. No la historia de las acciones y los dividendos, sino la de los rostros. La historia de Don Ramiro, un tornero que, a sus 64 años, se quedaba sin trabajo y sin pensión. La historia de las familias desalojadas de sus casas, créditos, que dependían de la ahora extinta fábrica. La brillante obra maestra de Mateo se reveló al público como lo que era, una carnicería social. Al principio, Mateo no le dio importancia. La opinión pública era para los políticos, no para los titanes como él. Pero la presión mediática creció. El nombre de su prestigioso bufete se vio manchado. Sus socios, hombres de la vieja escuela que valoraban la reputación por encima de todo, empezaron a mirarlo con recelo. El joven prodigio se estaba convirtiendo en una vergüenza, en un riesgo, y entonces llegó la traición. Titanes del Acero, para salvar su propia imagen, filtró a la prensa documentos que sugerían que Mateo había actuado por su cuenta, excediéndose en sus funciones y utilizando tácticas que ellos desconocían y desaprobaban. Fue una mentira perfecta, ejecutada con la misma frialdad con la que él había destruido a la fábrica de tornillos. Sus clientes, sus protectores, lo arrojaron a los lobos para calmar a la jauría. Su amigo, Javier de la Peña, cuyo padre el magistrado había sido salpicado por el escándalo, dejó de contestarle el teléfono. Las puertas que antes se abrían con una sola llamada, ahora estaban cerradas con doble cerrojo. La caída fue un derrumbe. La Comisión de Valores, incitada por el escándalo, abrió una investigación sobre un fondo de inversión privado que Mateo manejaba. Descubrieron irregularidades, riesgos que había ocultado a sus inversionistas. En cuestión de 6 meses, el imperio de Mateo se hizo polvo. Las demandas se acumularon, las deudas lo ahogaron. El Penthouse con vistas a la ciudad fue embargado, el auto alemán fue reclamado por la agencia, los trajes de Milán fueron vendidos a una tienda de segunda mano. Pasó de ser el tiburón de la Reforma a ser un fantasma que deambulaba por las mismas calles que antes había conquistado. El alcohol se convirtió en su único compañero. Las mañanas comenzaban con un trago amargo para calmar el temblor de sus manos y las noches terminaban en un estupor borroso. Su rostro, antes afilado y seguro, se hinchó y se llenó de surcos, de amargura. Era un hombre de casi 40 años que parecía de 50, con la mirada de alguien que lo ha perdido todo. Y lo peor no era la pobreza, sino la humillación. Un día, desesperado, buscó trabajo en un pequeño despacho de abogados. El socio principal, un hombre que años atrás lo hubiera contratado sin dudarlo, lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Lo siento, Mateo», le dijo, «tu nombre está quemado. Contratarte sería un suicidio profesional». Salió de esa oficina y caminó sin rumbo bajo la lluvia fría de la ciudad. Se culpaba a sí mismo. Sí,
pero no por las razones correctas. Culpaba su arrogancia, culpaba su ambición desmedida, culpaba su mala suerte. Se sentía una víctima del sistema que él mismo había ayudado a construir, pero aún no entendía la lección fundamental. Aún no entendía que su caída no había comenzado con el caso de Titanes del Acero, sino mucho antes, en una tarde lejana, cuando decidió que el funeral de su abuela era menos importante que un examen. Había cortado sus raíces voluntariamente, y ahora, en medio de la peor tormenta de su vida, se daba cuenta de que no tenía nada, absolutamente nada, que lo sostuviera. El tiempo para Mateo ya no se medía en logros ni en citas de calendario, sino en el ciclo monótono de la miseria. Su universo se había encogido a las 4 paredes de un cuarto de azotea en la colonia Doctores, un laberinto de calles grises y edificios cansados. La pintura de las paredes se descascaraba como piel enferma, revelando capas de fracasos anteriores. Por la noche, el goteo incesante de una llave en el baño comunal era su única compañía, un metrónomo que marcaba el paso de su insomnio. Su única ventana daba a un muro de ladrillos, un paisaje que era un reflejo perfecto de su propia vida, un callejón sin salida. Los días comenzaban después del mediodía, con el sabor amargo del café soluble y la relectura de las mismas cartas de rechazo. Era un exiliado en su propia vida, un fantasma que ya ni siquiera se molestaba en frecuentar los espejos. Una tarde de esas, una tarde idéntica a todas las demás, ocurrió algo insólito. Sonó su teléfono. Era un aparato barato, de prepago, cuya única función era recibir las llamadas de los cobradores, llamadas que él ya ni se molestaba en contestar. Pero este número era desconocido, con una alada que no reconoció al instante, pero que le produjo una vibración extraña, un eco de una geografía olvidada. Dudó. Una parte de él, la que aún conservaba un vestigio de instinto de supervivencia, le gritó que no contestara, que ninguna noticia podía ser buena. Pero otra parte, una curiosidad, nacida del aburrimiento y la desesperación, lo impulsó a deslizar el dedo por la pantalla agrietada. Bueno, dijo, su voz ronca por el desuso. Un silencio, y luego una voz de mujer, frágil, temblorosa, como una hoja seca a punto de romperse. Mateito, ¿eres tú? Hijo, soy yo, Carmen, la de la tienda. El nombre y la voz lo golpearon como una ola. Doña Carmen, la vecina de su abuela, la mujer que le fiaba los refrescos cuando era niño, la que siempre tenía una palabra amable. Se enderezó en la cama deshecha, un torbellino de vergüenza y nostalgia revolviéndosele en el estómago. Doña Carmen, qué milagro, balbuceó, intentando que su voz sonara normal, que no delatara el cuarto miserable, el fracaso que lo impregnaba todo. Qué gusto escucharla. ¿Cómo está? ¿Todo bien por allá? Aquí estamos, hijo, que es ganancia, respondió ella, y en su tono había una urgencia que desmentía la calma de sus palabras. Perdona que te moleste, sé que eres un hombre muy importante y muy ocupado allá en la capital. Mateo cerró los ojos. Hombre importante, si ella supiera. No, para nada. Dígame, ¿pasó algo? Doña Carmen suspiró, un sonido largo y tembloroso que cruzó la distancia y le erizó la piel. Ay, mijo, pasó que se nos acabó el mundo. Llegaron unos hombres, hace como un mes, hombres de traje, con coches lujosos, como tú cuando venías de visita, pero con la mirada fría. Traían papeles, muchos papeles con sellos del gobierno. Dicen que el pueblo entero tiene deudas viejas que nadie sabe de dónde salieron, deudas de nuestros abuelos con unos bancos que ya ni existen. Mateo escuchaba, y la mente del abogado, esa mente que creía muerta y enterrada, comenzó a funcionar por puro instinto. Deudas antiguas, cesión de derechos, ejecución de garantías, empezaron a sacar a la gente. Mateo, continuó Carmen, su voz ahora quebrada por un sollozo contenido. A don Rogelio, el de la milpa junto al río, le pusieron una cerca, y le dijeron que esa tierra ya no era suya. A la viuda de Pepe, a la pobre de Soledad, le dieron una semana para salirse de la casita que su marido le levantó con sus propias manos. Una semana. ¿A dónde va a ir esa pobre mujer?
y así con todos, uno por uno. ¿Quiénes son? ¿Qué empresa? Preguntó Mateo, su voz ahora tensa, afilada. Se llaman Desarrollos Horizonte, y el que manda es un tal licenciado Morales, un hombre con cara de no tener madre, que nos habla como si fuéramos animales. Dice que todo es legal, que estas tierras ahora les pertenecen, y que van a construir un gran hotel, un paraíso para los gringos. ¿Qué van a tirar todo, Mateo? Todo, la escuela, la placita donde jugabas, hasta la iglesia, mijo. Quieren tirar la iglesia. Mateo se quedó en silencio. El cuarto de azotea pareció encogerse. El aire se volvió pesado, irrespirable. La noticia no le llegó como una chispa de indignación, ni como un llamado a la justicia. Le llegó como una losa de granito, el último y definitivo peso que aplastaría lo poco que quedaba de él. El abogado en su interior le susurraba la terrible verdad. Probablemente era legal. Él mismo había orquestado operaciones parecidas. Sabía cómo funcionaba esa maquinaria de despojo, fría, eficiente y amparada por la ley que él tanto había amado y retorcido. ¿Y tu casa, mijo?, añadió Carmen, su voz apenas un hilo. La casa de tu abuela también está en la lista. Leer, pusieron un papel en la puerta. Dicen que la próxima semana la tiran. Esa fue la frase que lo rompió. No la injusticia, no la destrucción del pueblo. Fue la imagen concreta, vívida, de una excavadora derribando la pared de adobe donde colgaba el retrato de sus abuelos, destruyendo la cocina donde probó el último desayuno de su vida pasada, demoliendo el patio donde los geranios de Elena seguían floreciendo, tercos y leales, sin que nadie los regara. Gracias por avisarme, Carmen, logró decir. Colgó. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre el colchón. Se quedó mirando el muro de ladrillos. La ciudad, el monstruo que lo había devorado y escupido, ahora extendía sus tentáculos, para devorar también su pasado, para borrar el último refugio que existía en su memoria. Y una risa seca, horrible, brotó de su garganta. Se rió de la ironía cósmica. Él, Mateo, el gran abogado, el genio de las finanzas, estaba tan indefenso como la viuda de Pepe. El sistema que lo había encumbrado y luego destruido, ahora venía a borrar su cuna. Ya no había nada, ni futuro en la ciudad, ni pasado al que regresar. Era un hombre sin reino y sin historia. La desesperación que sintió fue tan absoluta, tan pura, que se transformó en una extraña calma, la calma del que ha tocado el fondo más profundo del océano y se da cuenta de que ya no puede caer más. Ya no había decisiones que tomar ni futuros que planear. Solo quedaba un último movimiento, un último, patético y final regreso, no para salvar nada, no para luchar, sino para ver, con sus propios ojos, cómo se borraba del mapa el último vestigio de su existencia. El viaje de regreso no se pareció en nada al de ida. No había impaciencia ni sueños de conquista. Fue un peregrinaje silencioso, una rendición. Mateo vendió lo poco que le quedaba de valor. Un reloj que había logrado salvar de los embargos. Un par de libros de derecho con anotaciones que antes consideraba tesoros. Con ese dinero compró un boleto de autobús, el más barato, en una línea de segunda clase, el mismo tipo de autobús que 20 años atrás lo había llevado a la gloria, ahora lo arrastraba de vuelta a sus ruinas. El trayecto fue un purgatorio de 12 horas. El autobús, viejo y ruidoso, se detenía en cada pueblo olvidado por el progreso, recogiendo y dejando gente con la piel curtida por el sol y las manos callosas por el trabajo. Mateo, hundido en su asiento, junto a una ventanilla sucia, los observaba. En silencio, veía a madres con niños en brazos, a ancianos con la mirada perdida en el paisaje, a jóvenes que, como él alguna vez, seguramente soñaban con la capital, pero ahora los miraba con otros ojos. Ya no veía en ellos el atraso del que había querido huir, sino una dignidad silenciosa, una fortaleza que él había perdido. Cada kilómetro que lo alejaba de la Ciudad de México era un peso que se le quitaba de encima, pero también una capa de piel que se le arrancaba. La ciudad, con su promesa de éxito y su realidad de fracaso, se desvanecía en el horizonte, y a medida que el paisaje se volvía más árido,
más familiar, los recuerdos comenzaron a emerger, no como fantasmas, sino como acreedores que venían a cobrar una deuda de olvido. Recordó el olor de la tierra mojada después de un aguacero de verano. Recordó el sabor de los mangos recién cortados del árbol del patio de don Rogelio. Recordó el sonido de las campanas de la iglesia llamando a misa los domingos, un sonido que antes le parecía monótono y que ahora anhelaba con una desesperación física. Recordó el rostro de su abuela, no solo el día de su partida, sino en 1000 momentos triviales que había borrado de su memoria, ella enseñándole a leer con un cuento viejo, ella poniéndole un ungüento en la rodilla raspada, ella riendo a carcajadas con las ocurrencias de doña Carmen en la tienda. Cada recuerdo era una pequeña espina que se le clavaba en el alma. Se dio cuenta de que durante 20 años había vivido en un exilio autoimpuesto, no solo de un lugar, sino de la única parte de sí mismo que había sido auténtica. El exitoso abogado, el tiburón de la Reforma, había sido un disfraz, un personaje que había interpretado tan bien que se había olvidado del hombre que había debajo, y ahora, sin el disfraz, no quedaba nada, o eso creía él. El autobús llegó a la cabecera municipal al anochecer. Desde allí, tenía que tomar una camioneta de redilas, de esas que transportan mercancía y pasajeros, para llegar a Villa Esperanza. Mientras esperaba, sentado en la banqueta de una calle mal iluminada, el aire le pareció distinto, más limpio, más fresco, olía a campo, a noche, a verdad. Subió a la parte de atrás de la camioneta junto a un par de campesinos que regresaban de vender su cosecha. No lo reconocieron, para ellos, era solo otro forastero con la mirada perdida y la ropa gastada. El viaje por el camino de terracería fue un traqueteo constante. La luna llena iluminaba los campos de maíz y los contornos de los cerros que rodeaban el valle. Era un paisaje que conocía de memoria, pero que ahora veía como si fuera la primera vez. Veía la belleza que su ambición juvenil le había impedido apreciar. Cuando la camioneta finalmente se detuvo en la entrada de Villa Esperanza, el corazón le dio un vuelco. El silencio era casi absoluto, pero no era el silencio pacífico que recordaba, era un silencio tenso, enfermo, como el que precede a una tragedia. Bajó de la camioneta y sus pies tocaron el suelo de su pueblo, el suelo que no había pisado en 15 años, desde el día en que se fue creyendo que nunca más volvería. Caminó por la calle principal, las casas estaban a oscuras, las ventanas cerradas como párpados que se niegan a ver el horror. Vio los papeles clavados en las puertas, los avisos de desalojo ondeando tristemente con la brisa nocturna. Vio la cerca que rodeaba la milpa de don Rogelio. Vio la casa de la viuda de Pepe, vacía y con un aire de abandono que le heló los huesos. El pueblo no estaba muerto, estaba agonizando. Llegó a la plaza, el corazón del pueblo, y allí, bajo la luz pálida de la luna, los vio. Los camiones de la constructora, las camionetas negras, estaban estacionados como bestias de acero dormidas, esperando el amanecer para continuar con su obra de destrucción. Se sintió como un intruso en un funeral, como un ladrón que regresa a la escena de su crimen, porque en el fondo de su ser, una nueva y terrible conciencia comenzaba a abrirse paso. Él no era solo una víctima más de esta tragedia. De alguna manera, con sus decisiones, con su olvido, con su vida entera, él también había sido uno de los arquitectos de esta desolación. Dejó la plaza y su desfile de monstruos de acero dormidos, y comenzó a caminar. Sus pies, sin que su mente consciente los guiara, tomaron el camino hacia la casa de su abuela. Era un camino corto, apenas 3 calles, pero en esa noche se convirtió en el viaje más largo de su vida. Cada paso era una estación en un viacrucis de recuerdos. Pasó frente a la casa de los Valdivia, y recordó haber jugado a las canicas en su portal con sus hijos que ahora seguramente eran hombres con sus propias familias, y que lo mirarían con desprecio si lo vieran. Pasó frente al patio de la escuela, ahora en un silencio sepulcral, y pudo escuchar el eco fantasma de su propia risa infantil persiguiendo una pelota de trapo. Cada puerta cerrada, cada ventana oscura, era un ojo que lo juzgaba en silencio. Finalmente, llegó la casa de la abuela Elena.
Estaba al final de la calle, ligeramente separada de las demás, como si quisiera un poco de intimidad. Las malas hierbas habían crecido salvajes en el pequeño jardín frontal, asfixiando los restos de lo que alguna vez fueron rosales y geranios. Una gruesa capa de polvo cubría las ventanas, y en la vieja puerta de mezquite, una telaraña temblaba con la brisa nocturna, y allí, clavado brutalmente sobre la madera que la mano de su abuelo había lijado, estaba el papel oficial, el aviso de desalojo y demolición, un sello rojo sobre un documento blanco, gritando una sentencia de muerte. Metió la mano en el bolsillo, buscando una llave que no estaba seguro de conservar, pero sus dedos encontraron el frío metal, la vieja llave de hierro, la que se había llevado casi por accidente, como un último souvenir inútil. La introdujo en la cerradura. El mecanismo, oxidado por el desuso y la humedad, protestó con un chirrido que pareció rasgar el silencio de la noche. Empujó la puerta. El sonido de la madera arrastrándose por el suelo de piedra fue el de un quejido largo y profundo, como si la casa misma estuviera exhalando un suspiro de resignación. El aire del interior lo golpeó. No era un aire viciado, sino denso. Olía a encierro, a polvo, a madera vieja, pero debajo de todo eso, persistía un aroma casi imperceptible, un fantasma olfativo a canela, a comino y a las tortillas de harina de su abuela. Era el olor de su infancia. Entró y cerró la puerta, aislándose del mundo exterior, encerrándose con los fantasmas que habitaban allí dentro. Vagó por las habitaciones como un sonámbulo. En la cocina, sus dedos rozaron la superficie fría y polvorienta del comal de barro. Pudo ver a su abuela allí, de espaldas, moviéndose con esa economía de gestos que da la costumbre. En la pequeña sala, buscó instintivamente la mecedora donde ella se sentaba a desgranar el maíz, pero ya no estaba. Solo quedaba la marca de su vaivén en el piso gastado. Todo era silencio y ausencia. El último cuarto era el suyo, su habitación. El umbral parecía una frontera hacia el pasado más profundo. Entró, la cama seguía allí, un catre de hierro con un colchón hundido en el centro. En la pared, descolorido por el sol, aún colgaba un dibujo que él había hecho a los 7 años, una casa con un árbol y un sol sonriente. Se acercó a la pequeña mesa de madera que le había servido de escritorio. Vio las muescas que él mismo había hecho con una navaja, las iniciales de su nombre grabadas con la torpeza de un niño, y fue allí, en ese pequeño cuarto que había sido testigo de todos sus sueños de grandeza, donde la fortaleza que había construido durante 20 años se vino abajo. Se sentó en el borde de la cama, y el catre rechinó bajo su peso. Apoyó los codos en las rodillas y hundió la cara entre las manos. Y lloró. No lloró como un hombre, con la dignidad silenciosa del dolor contenido. Lloró como un niño perdido. Lloró con sollozos secos y convulsivos que le sacudían el cuerpo entero. Lloró por su abuela, por el funeral al que no había ido, por su cobardía. Lloró por el niño del dibujo, por su inocencia perdida. Lloró por el hombre en que se había convertido, un extraño con su propio rostro, un fracaso monumental. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío tembloroso y helado. Se dejó caer de espaldas sobre el colchón polvoriento, mirando el techo de vigas de madera. La derrota era total, absoluta. No había esperanza, no había futuro. Solo este final patético en una casa a punto de ser demolida. En un arranque de autodesprecio, pensó en buscar algo, cualquier cosa que pudiera vender por una botella de tequila, una última borrachera para no tener que pensar más. Se arrodilló, y con una especie de furia impotente, metió la mano debajo de la cama, esperando encontrar alguna chatarra olvidada. Sus dedos, en lugar de la frialdad del metal o la aspereza del suelo, tocaron una superficie de madera, lisa y cubierta por una gruesa capa de polvo. La arrastró hacia él. El corazón le dio un vuelco. Era imposible, pero era cierto. Era la caja de cedro. Se había quedado allí, olvidada bajo su propia cama durante 2 décadas. Se sentó en el suelo, con la caja sobre sus rodillas. Era como sostener un fantasma. Con la manga de su camisa, limpió el polvo acumulado, revelando la veta oscura de la madera. El aroma a cedro, liberado tras años de encierro,
le llenó las fosas nasales, y con él, un torrente de memoria, y entonces, como si la hubiera dicho en ese mismo instante, escuchó la voz de su abuela en su mente, tan clara como el día de su partida: cuando más perdido te sientas, cuando creas que ya no tienes a dónde ir, recuerda esta caja. Estaba perdido, no tenía a dónde ir. Sostuvo la caja entre sus manos temblorosas. Ya no era un objeto, era una promesa, era un testamento, era la última palabra de la única persona en el mundo que siempre había creído en él, y por primera vez en 20 años, no sintió la impaciencia de la juventud ni la amargura del fracaso. Sintió una emoción nueva, una mezcla de terror y una diminuta, casi extinta, chispa de esperanza. El tiempo pareció detenerse en aquel cuarto polvoriento. Afuera, la noche de Villa Esperanza seguía su curso, ajena al drama que se desarrollaba en la casa de la difunta Elena. Mateo permanecía sentado en el suelo, con la caja de cedro sobre sus piernas. Era el único objeto sólido en un mundo que se había vuelto líquido y sin forma. La sostenía con una mezcla de reverencia y pavor. Una parte de él, la parte del abogado cínico que aún sobrevivía, le gritaba que no la abriera. Le susurraba que era una trampa de la esperanza, el más cruel de los sentimientos. Seguramente dentro no habría más que un puñado de baratijas sin valor, un último y patético chiste del destino para rematar su caída. Y si no había nada, el vacío sería la confirmación final de su propia vacuidad, la prueba de que las palabras de su abuela no eran más que el delirio sentimental de una anciana. Pero otra parte de él, una parte que no sabía que aún existía, le suplicaba que la abriera. Sentía que le debía, al menos, ese último acto de fe. Le debía a su abuela el honor de creer en su promesa, aunque fuera por un instante. Se sentía indigno, había olvidado la caja, la había despreciado, la había abandonado en la oscuridad durante 2 décadas. ¿Qué derecho tenía ahora, en su hora más oscura, a reclamar su secreto? Pasó los dedos por la superficie de la madera, sintiendo las suaves imperfecciones, las huellas del cepillo de su abuelo. Era como tocar la piel de su propia historia. Respiró hondo, un aliento tembloroso que levantó una pequeña nube de polvo, y se decidió. No había cerradura, ni cerrojo. La tapa estaba unida a la caja con bisagras de madera ingeniosamente talladas, pero el tiempo la había sellado. La madera, hinchada por 20 años de humedad y olvido, se resistía. Mateo tuvo que hacer palanca con sus uñas, con cuidado, con una delicadeza que no sabía que poseía. El sonido de la madera al ceder fue un crujido íntimo, un suspiro liberado tras una larga contención. Levantó la tapa. El primer aroma que lo golpeó no fue el del cedro, sino uno más débil, floral y dulce, el aroma seco de un geranio. Dentro, sobre un lecho de lo que parecía ser algodón amarillento, descansaba una sola flor de geranio, de un color rojo oscuro, perfectamente conservada, aunque frágil como el cristal. Era la flor favorita de su abuela, la que siempre tenía en macetas en el patio. Junto a la flor, había una pequeña fotografía, doblada y descolorida. La desdobló, con manos torpes. Era él, tendría unos 5 años, sentado en las rodillas de su abuela, ambos sonriendo a la cámara con una alegría pura, sin filtros. El corazón de Mateo se contrajo con una fuerza tan dolorosa que le cortó la respiración. Esto no era un tesoro, era un santuario. Su abuela no le había legado un secreto, le había legado un recuerdo intacto de amor. Por un momento, pensó que eso era todo, y, extrañamente, le pareció suficiente. Pero debajo del algodón, sus dedos sintieron algo más duro, más denso. Apartó con cuidado la capa protectora y lo que vio lo dejó perplejo. Era un fajo de papeles, muchos papeles, doblados por la mitad y atados con un cordel de algodón que alguna vez fue blanco y ahora era del color del té. La decepción volvió a asomar, fría y familiar. ¿Papeles? ¿Recibos viejos? ¿Cartas sin importancia? ¿Esa era la gran herencia? Con una especie de resignación, deshizo el nudo, el cordel casi desintegrándose entre sus dedos. Desdobló el primer documento. El papel era grueso, casi como un pergamino, y estaba cubierto por una caligrafía elegante pero difícil de leer.
Vio fechas, 1924. Vio nombres que no le sonaban de nada. Vio sellos oficiales, timbres fiscales de un México postrevolucionario. Como abogado, reconoció la estructura. Era un contrato de compra-venta, una pequeña parcela a las afueras del pueblo. Siguió leyendo otros documentos. Eran más de lo mismo: contratos, pagarés, testamentos, cesiones de derechos, papeles legales, sí, pero aparentemente sin valor actual, reliquias de un pasado agrario. Un sentimiento de confusión y un poco de absurdo comenzó a invadirlo. Su abuela le había guardado la historia legal del pueblo. ¿Para qué? Casi por inercia, volvió a meter la mano en la caja, buscando en el fondo, y entonces sus dedos tocaron algo frío, pesado y metálico. Lo sacó a la luz temblorosa de la luna que se filtraba por la ventana. Era una llave, una gran llave de hierro forjado, negra y con un diseño complejo en la cabeza. No era la llave de una puerta normal, era la llave de un cofre, de una caja fuerte, de una cámara acorazada. Una nueva capa de misterio. Volvió a los papeles, ahora con una curiosidad febril. Los extendió por el suelo polvoriento, creando un mosaico de historia, y entonces, su ojo entrenado comenzó a ver un patrón. Vio un nombre repetirse una y otra vez como comprador o como acreedor: Anselmo Rojas, su bisabuelo. Luego, Felipe Rojas, su abuelo. En las descripciones de las propiedades, su corazón empezó a latir con más fuerza. Leyó: el terreno conocido como la milpa de los Garcés, la milpa de Don Rogelio. Siguió: la casa de adobe en la calle Real número 14, la casa de la viuda de Pepe, y luego, la parcela donde se asienta la escuela pública Benito Juárez, el solar de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Una a una, las propiedades de Villa Esperanza aparecían en esos documentos, pasando a manos de su familia a lo largo de casi un siglo. No podía ser, era demasiado grande, demasiado imposible. Se levantó, sintiendo un vértigo que lo hizo apoyarse en la pared. ¿Eran copias, documentos sin validez, o eran los originales? ¿Era posible que su familia, esa familia de campesinos humildes que él recordaba, fuera dueña de todo? Y si era así, ¿por qué vivieron siempre con tanta modestia? ¿Por qué nadie lo sabía? Las preguntas se agolpaban en su mente, creando un torbellino de confusión, de incredulidad y de una incipiente, aterradora euforia. Se dio cuenta de que estaba más allá de su conocimiento. Él era experto en las complejidades de la ley corporativa moderna, no en las raíces de la ley de propiedad agraria de principios del siglo XX. Necesitaba a alguien que conociera la historia no solo legal, sino humana de Villa Esperanza. Alguien que pudiera mirar esos papeles y ver no solo tinta y sellos, sino las vidas y las promesas que representaban. Y un nombre vino a su mente, claro y nítido: Don Arturo, el viejo notario del pueblo, amigo de su abuelo, un hombre que era una enciclopedia viviente de la historia de la región. Recogió los papeles con un cuidado casi religioso, tomó la llave de hierro, guardó la foto y el geranio, seco como si fueran las joyas más preciosas del mundo. Colocó todo de nuevo en la caja de cedro. Al cerrarla, ya no era una caja de recuerdos, era una caja de poder, una caja de truenos, una caja de esperanza, y con ella en sus brazos, salió de la casa y caminó bajo las estrellas, por primera vez en muchos años, con un propósito. El pueblo dormía un sueño intranquilo, pero Mateo estaba más despierto que nunca. Caminaba por las calles desiertas, no como el fantasma derrotado que había llegado horas antes, sino con una nueva energía, una urgencia que nacía del fondo, de la caja de cedro que apretaba contra su pecho como si fuera su propio corazón. Cada casa oscura que pasaba, cada árbol mecido por el viento nocturno, le parecía distinto ahora, investido de un nuevo y terrible significado. ¿Sería posible? ¿Podría ser que el destino de todos estos durmientes descansara en la caja que él había olvidado durante 20 años? La idea era tan vertiginosa como aterradora. La casa de Don Arturo, el notario, era una de las más antiguas y mejor conservadas del pueblo. Era su oficina y su hogar, un baluarte de orden y legalidad.
con paredes gruesas de adobe y un portón de madera maciza, una pequeña placa de latón, que brillaba débilmente bajo la luz de un farol, decía Notaría Pública No. 2. Para Mateo, esa puerta representaba la única entrada a la verdad. Respiró hondo y golpeó. El sonido de sus nudillos contra la madera resonó en el silencio de la noche, un sonido audaz y casi profano. Esperó lo que le pareció una eternidad. Finalmente, una luz se encendió en el interior y escuchó el ruido de un cerrojo al descorrerse. La puerta se abrió una rendija y apareció el rostro de don Arturo. Era un hombre que parecía tan antiguo como los papeles que guardaba. Debía tener cerca de 90 años. El rostro era un mapa de arrugas profundas, y unos anteojos tan gruesos como el fondo de una botella magnificaban sus ojos, que, a pesar de la edad, conservaban una chispa de inteligencia aguda. Vio a Mateo, una figura desaliñada en la oscuridad, y su expresión fue primero de fastidio, y luego, al reconocerlo, de sorpresa. «¿Mateo? ¿Mateo Rojas? Muchacho, ¿qué son estas horas? ¿Está todo bien? Don Arturo, perdóneme la hora. Es una emergencia, le juro que es el asunto más importante de mi vida», dijo Mateo, su voz cargada con el peso de todo lo que había pasado. El viejo notario vio la caja que Mateo abrazaba y la desesperación en sus ojos. Sin decir más, abrió la puerta por completo. «Pasa, hijo, pasa». El interior de la casa olía a historia, a papel viejo, a tinta, a cera para muebles y a café recién hecho, pues al parecer el sueño del notario era ligero. Estanterías repletas de libros y legajos cubrían las paredes del piso al techo. Sobre un enorme escritorio de caoba, un mapa antiguo de la región estaba desplegado bajo una lámpara de luz verde. Don Arturo se sentó en su sillón de cuero y le indicó a Mateo que tomara asiento. Mateo, en lugar de sentarse, se acercó al escritorio y depositó la caja de cedro sobre el mapa, como un general desplegando su última estrategia. Con voz temblorosa pero clara, le contó todo: la llegada de la constructora, los desalojos, su propio regreso humillante, el descubrimiento de la caja en el fondo del olvido. Don Arturo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus dedos entrelazados sobre su regazo. Cuando Mateo terminó, abrió la caja. Con un cuidado reverencial, sacó la vieja fotografía, la flor seca, la pesada llave de hierro y, finalmente, el fajo de documentos atados con el cordel. Los puso sobre el escritorio, bajo la luz verde de la lámpara. «No entiendo qué son, don Arturo», dijo Mateo. «Son papeles de mi familia, pero parecen ser de todo el pueblo». El anciano se puso sus lentes, tomó el primer documento. Sus manos, aunque manchadas por la edad, se movían con la seguridad de quien ha pasado una vida entera entre esos mismos materiales. Durante largos minutos, el único sonido en la habitación fue el susurro del papel al ser examinado y la respiración contenida de Mateo. La expresión de don Arturo pasó de la curiosidad profesional a una perplejidad creciente, y de ahí, a un asombro que le abrió los ojos de par en par. Vio las firmas, vio los sellos, y de repente, se quitó los lentes, y Mateo vio que sus ojos viejos estaban inundados en lágrimas. «Dios mío», susurró el notario, «así que aquí estaba. Elena siempre fue una mujer de secretos y de una fe inmensa. Nunca me dijo dónde lo guardaba». «¿El qué? Don Arturo, ¿qué es todo esto?», preguntó Mateo, desesperado. Don Arturo se reclinó en su asiento, mirando a Mateo como si lo viera por primera vez. «Mateo», comenzó, su voz ahora solemne, la voz de un guardián de la historia, «lo que tienes aquí no son simples papeles, es el alma de Villa Esperanza, es el testamento de la decencia de tus antepasados». Y entonces, don Arturo comenzó a relatar la historia. Le contó de la época después de la Revolución, cuando los campesinos eran dueños de su tierra por derecho pero no por papel, y cómo los caciques y los prestamistas usureros se aprovechaban de una mala cosecha o de una enfermedad para robarles su patrimonio por un puñado de monedas. «Tu bisabuelo Anselmo», dijo el notario, «vio esta injusticia. Era un hombre humilde, pero más sabio que todos los licenciados de la capital, y se le ocurrió un plan secreto para proteger a su gente.
Cuando un vecino estaba a punto de perder su tierra, Anselmo iba y pagaba la deuda, pero no se cobraba con intereses. A cambio, le pedía al vecino que le firmara la cesión de la propiedad, no para quedarse con ella, mijo, para protegerla. Se convirtió en el guardián de las escrituras del pueblo. Pero, ¿por qué?, balbuceó Mateo. ¿Por qué no se hizo dueño de todo? Porque esa es la diferencia entre un hombre rico y un hombre de valor, exclamó don Arturo, golpeando suavemente el escritorio con el puño. Tu bisabuelo y luego tu abuelo Felipe continuaron con esa labor en secreto. Vivieron con modestia, para no despertar envidias, para no sentirse más que nadie. Ellos entendían que la tierra es de quien la trabaja, pero que el papelito, como decían ellos, el documento legal, tenía que estar a salvo de los coyotes y los buitres. Crearon un banco extraoficial del pueblo, un banco basado en la confianza y el honor, no en la usura. Esta caja es la bóveda de ese banco. Mateo escuchaba, petrificado. Cada palabra de don Arturo era una pieza de un rompecabezas que reconfiguraba toda su existencia. Su propia vida, dedicada a la acumulación de riqueza a través de las lagunas de la ley, era una burla grotesca, una traición a la sangre que corría por sus venas. La vergüenza que sintió fue tan profunda, tan aplastante, que casi lo dobla en dos. No había heredado una fortuna, había heredado una responsabilidad sagrada, y esta llave, continuó don Arturo, tomando la pieza de hierro, la reconozco. Es de una caja de seguridad en el viejo archivo de la parroquia. Tu abuelo y el padre de la iglesia eran los únicos que sabían de ella. Ahí deben estar los registros, las promesas firmadas de que la propiedad siempre sería devuelta si se solicitaba, el testamento moral de esta operación. El viejo notario se irguió. La fragilidad de la edad pareció abandonarlo, reemplazada por la energía de un propósito renovado. Mateo, estos documentos que tu abuela te guardó son títulos primordiales de propiedad, irrefutables. Cualquier deuda posterior que esa gente de Desarrollos Horizonte haya comprado es nula, porque fue adquirida de personas que legalmente ya no eran los dueños. Están ejecutando hipotecas sobre propiedades que no pertenecen a los deudores. Están construyendo un castillo de naipes legal. Y tú, muchacho, tú tienes el soplido que lo puede derrumbar todo. Mateo levantó la vista del suelo. Por primera vez, sus ojos ya no reflejaban la derrota ni la vergüenza. Reflejaban una luz nueva, una luz fría y afilada, la luz del tiburón de la Reforma, pero transformada, purificada, puesta al servicio de una causa justa. El conocimiento no solo le había dado la verdad, le había dado un arma, y por primera vez en su vida, sabía exactamente cómo y por qué debía usarla. La noche que siguió al descubrimiento fue una vigilia de trabajo y revelación. La pequeña notaría de don Arturo se convirtió en un cuarto de guerra, un santuario donde el pasado y el presente forjaron una alianza. Bajo la luz verdosa de la lámpara, los dos hombres, el anciano guardián de la memoria y el joven abogado redimido, trabajaron sin descanso. Extendieron los documentos sobre el gran escritorio de caoba, un mapa del tesoro que no señalaba oro, sino justicia. La mente de Mateo, antes un arma al servicio de la codicia, ahora funcionaba con una claridad y una precisión que nunca había conocido. Conectaba fechas, identificaba las firmas, citaba artículos del Código Agrario que había estudiado en la universidad y que ahora cobraban un significado real y profundo. Don Arturo, a su lado, aportaba el contexto, la historia humana detrás de cada nombre, de cada parcela. Juntos, eran imparables. Al amanecer, no solo tenían una pila de evidencia irrefutable, tenían un plan. Pero Mateo sabía que una victoria legal no era suficiente. Para sanar de verdad a Villa Esperanza, necesitaba unir a su gente. Esa misma mañana, le pidió a don Arturo que hiciera sonar las campanas de la iglesia. No era un llamado a misa, era una convocatoria, un llamado a la comunidad. Poco a poco, los habitantes del pueblo, con los rostros marcados por el miedo y la desconfianza, se congregaron en el atrio. Vieron a Mateo de pie junto al viejo notario, y muchos murmuraron, mirándolo con recelo. Era el hijo pródigo que los había abandonado.
el que había vuelto derrotado. ¿Qué podía ofrecerles él? Cuando el silencio se hizo, Mateo dio un paso al frente. No habló con la arrogancia del abogado ni con la falsa seguridad del hombre de ciudad. Habló con la voz quebrada de un penitente. Pueblo de Villa Esperanza, comenzó. Muchos de ustedes me recuerdan como un niño, otros como un joven que se fue lleno de soberbia, y tienen razón. Me fui buscando riqueza y éxito, y en el camino, desprecié el único tesoro que de verdad importaba, el que tenía aquí. Los abandoné la memoria de mi abuela, y por esa ceguera, les pido perdón. Un murmullo recorrió a la multitud. Mateo continuó, su voz ganando fuerza. Les contó la historia que don Arturo le había revelado, la historia de sus ancestros, de Anselmo y Felipe Rojas, no como terratenientes, sino como guardianes. Les explicó la naturaleza de los documentos, el plan secreto para protegerlos de los buitres, y mientras hablaba, la desconfianza en los rostros de la gente comenzó a transformarse en asombro. Al terminar, don Arturo levantó uno de los viejos documentos y dijo con voz potente: doy fe de que cada palabra que este muchacho ha dicho es la verdad. Esta tierra es nuestra por derecho y por promesa. En ese momento, el rugido de los motores interrumpió la escena. Las máquinas de Desarrollos Horizonte se ponían en marcha. El licenciado Morales, con su sonrisa cínica, se acercaba rodeado de guardias de seguridad. Veo que están teniendo una pequeña reunión, dijo con sorna. Lamento interrumpir, pero tienen 5 minutos para desalojar la plaza. Mi paciencia se ha terminado, pero esta vez, la gente no retrocedió. Se quedaron firmes, con Mateo y don Arturo al frente. Mateo caminó hacia Morales, no con agresividad, sino con una calma helada que descolocó al abogado de la capital. Licenciado Morales, dijo Mateo, su voz resonando en la plaza, le presento una orden judicial, tramitada de urgencia esta madrugada, de cese y desistimiento inmediato de todas sus operaciones en el municipio de Villa Esperanza. Morales soltó una carcajada. ¿Basado en qué? ¿En un motín de campesinos sentimentales? No, respondió Mateo, y sus ojos brillaron con una luz fría y peligrosa. Basado en los títulos primordiales de propiedad de cada una de las parcelas que usted intenta usurpar. Títulos que datan de hace casi un siglo y que anulan cualquier transacción posterior. Mis clientes, y aquí, Mateo se giró y señaló a toda la gente del pueblo, y yo, como albacea de la herencia de la familia Rojas, somos los únicos y legítimos propietarios de esta tierra. Usted ha comprado deudas sin valor y ha intentado ejecutar hipotecas sobre propiedades que no pertenecían a los deudores. Lo que usted ha cometido, licenciado, se llama fraude. Le entregó los documentos. La cara de Morales palideció mientras sus ojos recorrían los sellos, las firmas. El color se le fue del rostro. Tartamudeó, sacó su teléfono, gritó órdenes a sus abogados en la ciudad. Pero era inútil. El castillo de naipes legal que había construido se había derrumbado con un solo soplo de verdad. Derrotado y humillado, dio la orden. Las máquinas se silenciaron. Los trabajadores comenzaron a recoger sus cosas. Los buitres se retiraban, y un grito de júbilo, un grito que había estado ahogado por generaciones, estalló en la plaza de Villa Esperanza. La celebración duró todo el día. Pero Mateo sabía que la verdadera obra apenas comenzaba. Una semana después, volvió a reunir al pueblo en la plaza. Llevaba consigo la caja de cedro. La amenaza se ha ido, les dijo, pero si esta tierra pertenece a un solo hombre, el riesgo siempre existirá. La herencia de mis abuelos no fue la propiedad, fue la protección. Y hoy, voy a cumplir con esa herencia. Durante los siguientes meses, Mateo, con la ayuda de don Arturo, trabajó incansablemente, usando todo su conocimiento legal, no para su propio beneficio, sino para el de la comunidad. Creó el fideicomiso comunitario Villa Esperanza. Uno por uno, transfirió todos y cada uno de los títulos de propiedad a ese fideicomiso, convirtiendo a cada jefe de familia del pueblo en un socio legal, en un dueño colectivo. La tierra ya no era de los Rojas, ni de Mateo, era oficial y perpetuamente del pueblo.
Nadie podría volver a venderla a un extraño, nadie podría volver a arrebatarle su patrimonio. Había devuelto la herencia a sus verdaderos dueños. Pasaron 2 años, Villa Esperanza renació. Con la seguridad de su tierra, la gente invirtió, creó cooperativas, una de queso, otra de artesanías. Repararon la escuela, pintaron la fachada de la iglesia. La vida volvió, no con lujos, sino con la riqueza de la tranquilidad y la esperanza. Mateo nunca se fue, se quedó en la casa de su abuela, la cual remodeló con sus propias manos. En la sala, donde antes había estado el despacho del tiburón, ahora había una pequeña oficina de asesoría legal gratuita para la comunidad. Se convirtió en el guardián que estaba destinado a ser. Una tarde de domingo, Mateo estaba en su patio, regando los geranios rojos que había vuelto a sembrar, tan vivos y tercos como los de su abuela. Miró hacia la pared de su sala, donde ahora colgaba una nueva fotografía él, en el centro, rodeado de toda la sonriente comunidad de Villa Esperanza. Tomó entre sus manos la vieja caja de cedro, ahora vacía, pulida y ocupando un lugar de honor en su mesa. Ya no contenía un secreto, sino una lección aprendida. Comprendió que la verdadera herencia que le había dejado su abuela no eran los papeles, ni la tierra. La verdadera herencia era la oportunidad de volver a casa, de redimirse, de entender que el éxito no se mide por lo que acumulas para ti mismo, sino por lo que eres capaz de proteger para los demás. La riqueza no estaba en los rascacielos de la ciudad, sino en las raíces profundas que te anclan a la tierra y a tu gente, dándote la fuerza para soportar cualquier tormenta y, finalmente, para florecer. Y así, Mateo comprendió que la verdadera herencia no estaba en los papeles ni en la tierra, sino en la oportunidad de volver a casa y sanar el pasado. Entendió que el éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que proteges, y que la riqueza más grande es pertenecer a un lugar y a una gente que te llama suyo. Historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para reencontrarnos con nuestras raíces, y que el perdón, especialmente hacia nosotros mismos, es el primer paso para reconstruir nuestro futuro. Si esta historia ha tocado tu corazón, te pedimos que nos ayudes a que llegue a más personas. Un simple me gusta en este video hace una gran diferencia. Si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje, no dudes en compartirlo. Y lo más importante, si quieres seguir alimentando tu alma con relatos de fe, esperanza y tradición, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Es gratis, y para nosotros, significa el mundo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima historia.